Me dicen por favor cuando se ve la presentación. Ahí ya está, ya se ve. Sí, ya se ve. Listo. Listo, sí. Ok. Eh, Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras y profesor. Nosotros somos el grupo 7 y hoy vamos a hablar de lo que es la ISO 28000 con respecto a la gestión de la seguridad de las cadenas de suministro. Mis compañeros Natasha Álvarez, Jennifer Espinosa, Jordi García, Jeremy Rueda y mi persona, Kaylin Vargas. Ok, para empezar voy a comentar un poquito con respecto a las normas ISO en general, que son una serie de parámetros que evidencian lo que es la calidad en las operaciones y servicios. Con respecto a la norma ISO 28000, bueno, fue preparada por la Organización Internacional de Estandarización en el año 2007 y se dice que esta es la organización que normaliza el mundo. Se puede interpretar como un basilea para las operaciones y los servicios, ya que, digamos, tener estos certificados de calidad no es algo obligatorio, pero sí es recomendable ya que brinda otro estatus a lo que es la organización. Además, se evidencia que, como se decía anteriormente, que son procesos que se dan en condiciones de calidad. También, bueno, con respecto al origen de que se pensara en proteger lo que es la cadena de suministros, se ha dado a raíz de los ataques terroristas que hubo en esas fechas, principalmente en 2001, que fue el ataque, bueno, el atentado a las Torres Gemelas, y bueno, se tenía como el afán de proteger los activos y la infraestructura de las organizaciones. Además, bueno, y reiterando, se vela por proteger la cadena de suministros, pero ¿qué es la cadena de suministros? Ok, nosotros sabemos que es desde ese momento en que hacemos la requisición de materia prima hasta que entregamos un producto terminado a un consumidor final. Sí, pero vamos a ver, con respecto a cuál es el propósito de implementar la norma, ahí me disculpan por el ruido, bueno, principalmente es fomentar lo que son las buenas prácticas en las organizaciones, velar por la seguridad de tanto de las infraestructuras como de las personas que trabajan ahí para reducir también lo que son las cargas. Además, principalmente velar por las infraestructuras, ¿por qué? Porque hay organizaciones, edificios, pues, que no están capacitados para recibir algunos materiales o la gama de los materiales y demás, y eso es lo que se busca proteger también con la ISO. También algo muy importante es que esto se implementa porque se brinda seguridad tanto a modo nacional como a modo internacional. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto, por ejemplo, ahora con los conflictos que hay en Oriente, muchas personas lo dudan mucho como para ir a invertir a esos lugares, ya que hay mucho peligro con la cuestión de las guerras, desgraciadamente. Entonces, para tenerlo por ahí en cuenta. Después, bueno, con respecto a las implicaciones de la ISO, esto implica reconocer lo que son los riesgos y las amenazas que hay en la organización, lo que hay en torno a la protección de esos activos, pero también se busca que con esta norma se establezcan soluciones o planes de contingencia para resguardar estas operaciones. Entonces se aplica lo que es el plan PDCA, que es planear, hacer, revisar y actuar. En la parte de planear, lo que se hace es conocer a la empresa, ver cuáles son los objetivos y cuáles son las metas de la empresa. Con base a esto, se proponen proyectos. En la parte de hacer, del do, lo que se busca es como se diseñan los procedimientos para disminuir esas amenazas y esos riesgos. Se diseñan procedimientos de control, gestión de incidentes, gestión de operaciones, entre otros. En la parte del check, cuando ya están listos y trabajando esos controles, lo que se hace es revisar qué tal van funcionando. Y por último, en la parte del act, con estas evaluaciones que se han tenido desde las revisiones, se sigue revisando y además se aplica lo que son procesos de mejoramiento continuo, ¿ok? Lo que se hace es como ver qué cosas van muy bien y seguir así, y las que no van tan bien, pues proponer medidas para que éstas mejoren y que mejoren constantemente. Ahora, bueno, ¿en cuáles son las organizaciones que se aplica?
Se aplica en todas las organizaciones, independientemente del tamaño que tenga, siempre y cuando contemplen una cadena de suministros. Principalmente se aplica en las instituciones o, bueno, compañías de logística y se vela principalmente por resguardar lo que son las infraestructuras de lo que son los aeropuertos, los puertos ferroviarios y los puertos marítimos. ¿Por qué? Porque existe bastante, bueno, es bastante inminente el riesgo de lo que son los fraudes, la piratería, el narcotráfico y también el terrorismo. Entonces, por ahí estaría de mi parte y mis compañeros van a seguir conversando con respecto a la estructura de la norma. Estructura de la norma ISO 28000. Bueno, los elementos básicos y fundamentales a tener en cuenta para el correcto desarrollo e implantación de esta norma y para obtener la certificación son 4 puntos, que son el ámbito de aplicación, referencias normativas, términos y condiciones y elementos del sistema de gestión de seguridad. Yo los voy a ir explicando uno por uno, excepto las referencias normativas, que en este caso no existen, pero se incluye este apartado con el fin de mantener una misma numeración de cláusulas con otras normas ISO de sistemas de gestión. Bueno, en la siguiente diapositiva, entonces, encontramos lo que es el ámbito de aplicación, que es donde se especifican los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y los aspectos críticos. Esta ISO plantea que lo que se debe hacer es aplicar una gestión de riesgos a la cadena de suministro y a partir de esa gestión de riesgos establecer unos controles de seguridad para que esta sea efectiva. Entonces, lo que se debe hacer es establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la cadena, que exista conformidad con la política de gestión de la seguridad de la cadena de suministro, demostrar conformidad ante otros que involucran la cadena y se debe obtener la certificación y el registro del sistema de gestión de la seguridad por un organismo certificado. En el siguiente apartado encontramos los que son los términos y condiciones. Son como 11 términos, pero nosotros destacamos los más relevantes, que son la seguridad, que es la resistencia a actos intencionales o descuidos que están destinados a causar un daño a la cadena. La cadena de suministro, que esta cadena tiene varios elementos que van desde la obtención de la materia prima, la producción, transportación, logística, pases aduanales hasta el punto de venta. Y bueno, la calidad y la seguridad de la empresa no se ve solo desde la parte interna, sino también se debe tener presente a los asociados en el sistema de gestión de seguridad, porque si en la empresa son seguros, los asociados también lo tienen que ser. En estos asociados está lo que se llama las aguas arriba y aguas abajo, que las aguas arriba son todas las empresas y actividades que participan en el tema de abastecimiento de las materias primas, y las aguas abajo son todas las actividades concernientes a la distribución del producto terminado del servicio. Entonces, estos dos términos refieren a las actividades y procesos al comienzo del proceso industrial y al finalizar el mismo. Y por último está la mejora continua, que esta norma sigue el ciclo de mejora continua con un enfoque basado en la evaluación del riesgo, como nos lo explicaba nuestra compañera Kate. Luego, en la siguiente diapositiva, encontramos lo que son los elementos del sistema de gestión de la seguridad. El número 1 son los requisitos generales, que bueno, es importante evaluar los riesgos para controlar y mitigar sus consecuencias. El número 2 es la política, la gestión de la seguridad, donde la alta dirección de la organización debe autorizar una política de gestión de la seguridad general, el micrófono. ser coherente con otras políticas organizacionales y ser apropiada para las amenazas de la organización. La 3 es evaluación y planificación de los riesgos de la seguridad, que bueno, esta evaluación debe considerar la probabilidad de un evento y todas sus consecuencias. Se debe incluir amenazas y riesgos de falla física, como lo puede ser la falla funcional, daño incidental, daño malicioso o terrorista o acción criminal. También las amenazas y riesgos operacionales, que pueden ser los del control de seguridad, los factores humanos y otras actividades. También los eventos del medio ambiente natural, como lo pueden ser tormentas e inundaciones. Otros factores pueden ser los de control de la organización, como fallas en el equipo y servicios de suministros externamente. Y por último, las amenazas y riesgos de las partes involucradas, tales como las fallas en cumplir los requisitos de reglamentación o daño a la reputación y marca. El número 4 es la implementación y operación, que la organización debe establecer y mantener una estructura organizacional de funciones, responsabilidades y autoridad de manera coherente, y debe haber una buena comunicación. El número 5
es la verificación y acción correctiva, que la organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer seguimiento y medir el desempeño de sus sistemas de gestión de la seguridad y evaluar e iniciar acciones preventivas para identificar las fallas potenciales en la seguridad. Y por último está la revisión por la dirección y mejora continua, que es donde la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de seguridad de la organización con intervalos planificados a fin de garantizar que siga siendo conveniente, suficiente y eficaz. Y bueno, en la siguiente diapositiva encontramos lo que es la auditoría, que la auditoría debe determinar si el sistema de gestión de la seguridad es eficaz para cumplir con la política y los objetivos de la gestión de seguridad de la organización. También esta auditoría debe proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. El programa de auditoría debe incluir un cronograma y debe estar basado en los resultados de las evaluaciones de amenazas y riesgos de las actividades de la organización y los resultados de las auditorías que se han hecho anteriormente. También es posible tomar como punto de referencia otras normas, como puede ser la ISO 9001, que está basada en la gestión y los requisitos de control de los procesos destinado a alcanzar la mejora de los mismos, y la OEA, que es un operador económico autorizado, que es una certificación que garantiza la seguridad de la cadena logística y facilita el comercio exterior de las mercancías. Y por último, cuando sea posible, las auditorías las debe llevar a cabo un personal independiente de los que tienen la responsabilidad directa de la actividad que se está examinando. Y cuando se dice personal independiente, no necesariamente significa una persona externa a la organización. Puede ser alguien externo, pero esta persona tiene que tener amplia experiencia en el auditaje. Buenas tardes. ¿Cómo se mide cómo se mide la eficacia de esta norma? La clave reside en identificar los riesgos, el análisis de estos y la evaluación de los riesgos. Cuando tenemos identificados estos puntos, nos permite saber la situación real en la que se encuentra la organización con respecto a sus riesgos y la protección, además de identificar las vulnerabilidades, riesgos y amenazas que existen en el entorno. Además, se resalta el impacto potencial que estas amenazas pueden surgir en la organización. Y por último, la dimensión de las medidas de control y seguridad al implementarlas para disminuir o controlar el impacto de estas. Cuando ya se identifican estos puntos, se obtiene la información necesaria para establecer los objetivos, además de definir los requisitos para el diseño y la implementación de esta, además de establecer los programas de gestión de seguridad y por último identificar y dimensionar los recursos que nos permiten determinar y desarrollar los controles operacionales. No, todavía no. Los requisitos generales se identifican normalmente en cada sistema de gestión, y estos requisitos nos ayudan en determinar y aplicar los objetivos de acuerdo con los ámbitos y las necesidades de la organización, además de mantener los objetivos basados en un fuerte compromiso de gestión mediante el seguimiento, además de documentar los procesos pertinentes y obtener beneficios a través de la mejora continua. Siguiente. Beneficios al implementar esta norma. Como antes mencionó la compañera Kaylin, la ISO 28000 es potencialmente aplicable a cualquier organización, y algunos de los beneficios claves que resaltamos son la resiliencia empresarial integrada, las prácticas de gestión sistematizadas, mayor credibilidad y reconocimiento de la marca, mejor desempeño de la cadena de suministro, mayores procesos de cumplimiento y la mejora y la eficacia y eficiencia en la gestión. Siguiente. Ok, bueno, ahora hablándoles de la importancia de la norma en las empresas o en las organizaciones, es importante mencionar que esta es importante también para la gestión de los requerimientos de los riesgos. El aplicar la norma permite también que la transparencia en el proceso sea más clara, digamos, para los usuarios.
Es decir, por ejemplo, si desde la materia prima hay un proceso claro, las personas también cuentan con esa posibilidad muchas veces de saber de dónde se extrae, por ejemplo, la materia prima, que es algo que cada vez es más importante para los consumidores con las nuevas tendencias de consumo y de producción que se basan muchas veces en todo lo que es el cuidado del ambiente, por ejemplo, que si un producto se debe de realizar utilizando materia prima de algún extraída de la naturaleza o que se da un proceso de fabricación, este sea en las mejores condiciones y siguiendo con todas las normativas. Entonces, lo que permite es que hayan proveedores de calidad y la gestión de inventarios también es importante. Esto lo que quiere decir es en parte lo que ya hemos estudiado, de que los clientes en general de toda organización o de todo proceso no están dispuestos muchas veces a esperar grandes cantidades de tiempo. Entonces, la gestión de inventarios debe de estar planificada y de contarse siempre con la cantidad necesaria para ya sea cumplir con las demandas o con los requerimientos del mismo sistema. Esto para evitar las colas en la producción, por ejemplo, y los tiempos de espera. En lo que es la gestión de la cadena de suministros, también se puede hablar del hecho de que la asociación va a minimizar lo que es la expectativa muchas veces, de que si un proveedor requiere a la vez que haya otro proveedor que le, digamos, de soporte con cierto material, esa incertidumbre que genera todo ese proceso se va a minimizar porque se sabe que los tiempos de espera siempre van a ser los necesarios y que también no va a haber daños en la imagen de marca o del producto porque, por ejemplo, hayan devoluciones o hayan errores en la entrega o no se haga en el tiempo necesario. En lo que es la gestión de riesgos, lo que dice es que la norma trata de que haya siempre normas y reglamentos claros con encargados y responsables de la acción y que puedan también ser, tener un plan para que en caso de que haya algún ataque, ya sea a la seguridad, una emergencia o un retraso, haya un plan B e incluso un plan C que pueda tenerse también planificado y que se sepa, por ejemplo, si va a haber un retraso porque una persona a la que le correspondía, digamos, hacer una entrega, se topó con que había un cierre de carretera, esa persona va a tomar una vía alterna que ya se estaba planificada, por así decirlo, y que va a haber tal vez un retraso, pero que ya ese retraso se conoce de cuánto va a ser, ya se tiene también en cuenta. Y en cuanto a la gestión de costos, esto va a ser tanto costos de dinero como de tiempo, porque ambos, como ya acabo de mencionarlo, tienen un impacto definitivo en lo que es la eficiencia de la cadena en general. En la siguiente les voy a hablar un poco de lo que es la práctica de la norma. Lo primero es que esta se va a aplicar en el análisis de los riesgos de la cadena de suministros. Es decir, que siempre vaya a haber una provisión de la demanda, provisión de toda la materia prima, lo necesario para la producción, de que siempre haya también un almacenamiento de ser necesario y que también la empresa conozca cuando necesita, por ejemplo, que se dé un reabastecimiento, perdón. Después están los estándares de calidad en proveedores y servicios, que es lo que ya les mencionaba, que se conozca realmente que todos los integrantes de la cadena de suministros están comprometidos con la calidad de los productos finales y que todos aumentan el valor del producto al final y reducir los tiempos de espera a través de los planes personalizados de inventario. Después también va a haber una previsión de los riesgos de seguridad que va a tener que ver con lo que es el stock o el almacenamiento de productos y la vigilancia del transporte. Esto también ya en todo momento, desde la ruta, es decir, que se sepa realmente que el transportista está capacitado para seguir el trazo, digamos, del transporte, pero además que va a seguir con los tiempos y previo también, porque a la hora, por ejemplo, de entregar un pedido, se tiene que saber en qué condiciones hay que transportar un producto para que no se vaya a dañar en caso de ser un producto, por ejemplo, peligroso, o como ya lo exponían también la semana pasada unos compañeros, productos que son un riesgo para la salud también. Entonces, todo eso tiene que tener ciertos requerimientos que se deben de seguir.
Y lo que es el plan de contingencias ante retrasos es que si hay un cierre o una dificultad en el transporte o incluso un retraso en la materia prima, se sepa de qué manera se puede contrarrestar ese retraso y cómo es que los contratos con los proveedores que se tienen también van a permitir que todos los integrantes de la cadena de suministros tengan que cumplir con las entregas a tiempo. Después, en la siguiente, los contextos, ya aunque ya lo han mencionado, a modo de recapitulación de todo lo que ya han dicho, el objetivo de la norma es en general la gestión de la cadena de suministros, su mejora y también conocer los riesgos para intentar que estos no vayan a afectar el proceso y a costar más dinero o más tiempo a las organizaciones. Entonces, en general, es una certificación de calidad que debería de implementarse en todas aquellas cadenas de suministro que consideren que va a aportarles valor. Y la siguiente, donde mis compañeros ahora le vamos a mencionar algunos ejemplos de aplicación de la norma. Bueno, buenas tardes compañeros y profesor. Les platico sobre algunos ejemplos donde se manifiesta esta gestión de cadena de suministros, empezando a nivel nacional con INTECO, S y SSE, el primer cuadrito de arriba. En el subtítulo de la noticia se repasan conceptos que ya los compañeros mencionaron, que nos dice que esta norma permite a las empresas identificar sus debilidades a la hora de transportar mercancías, evitando ser utilizadas para el traslado ilícito de cargas ilegales. En Costa Rica, la anterior. En Costa Rica está la empresa SE de seguridad. Fue la primera organización a nivel nacional en recibir una certificación en esta normativa por parte del INTECO. Ok, INTECO en sus intentos de combatir el riesgo de las desviaciones de las exportaciones o su uso para las actividades ilícitas, desarrolla unas normas con una serie de requisitos que deben cumplir las organizaciones dedicadas al comercio, esto ya sea nacional o internacional, para así proteger la cadena. Estas normas velan porque el producto que se envíe llegue a su destino sin que haya sufrido alguna alteración de camino. Por ejemplo, si se transporta, no sé, banano y se transporta por carretera, la empresa encargada de poseer la seguridad necesaria para que alguna organización delictiva no la intercepte e implante en contrabando. En fin, la ISO busca que las empresas sean conscientes de sus riesgos y que solventen sus puntos más vulnerables. Esta empresa que de la SSE de seguridad se menciona, adoptó parámetros de la norma, logrando esta importante certificación ya que sus modelos de seguridad son óptimos. Igual, al final de todo, el más beneficiado es el consumidor final, ya que con la certificación se le garantiza que el exportador aplicó todos los controles necesarios para proteger su producto, además de que este tipo de certificaciones da una buena imagen para el país. Esta certificación sin duda es de importancia. De hecho, si se meten a la página del CSE, ven cómo presumen por todo lado su certificado. Tienen ahí ISO 28000 por todo lado. El siguiente cuadrito, la nota sobre MAVE, el cuadrito anterior que... MAVE, siendo una empresa líder que basa su éxito en seguir las normativas propuestas, entiende que en estos tiempos la eficacia y la rentabilidad son claves para la pronta recuperación del mercado. Y la gestión de la seguridad de la cadena de suministros es de importancia. Por ello, en esta nota que se comparte, se ofrecen una serie de buenas prácticas. Ellos proponen que se debe certificar el mantenimiento de los vehículos, la capacitación de los operadores, auditar sus procesos periódicamente, el cumplimiento normativo, evitar los viajes nocturnos. Ellos prohíben paradas innecesarias, que no abandonen la unidad, y equipar el transporte con rastreo satelital. Estas son algunas de las recomendaciones que los directivos de MAVE recomiendan. Ellos se basan en principios de la ISO 28000, conceptos que que los compañeros han desarrollado, y aplicar este tipo de normas les ha servido en parte importante para mantenerse vigentes en el mercado. Ahora sí, la siguiente. Gracias.
tenemos aquí al Contecón Manzanillo, es una terminal en México. Este evento es de hace 6 años, en el 2015. Esta empresa llamada Contecón Manzanillo recibe su certificación gracias a sus buenas prácticas, con lo cual se convierte en la primera terminal portuaria en México en obtener dicho certificado. Esta terminal es esta que donde llegan todos los contenedores y los barcos grandes. Ellos resaltan inversiones en su infraestructura, buscando el mejor equipamiento de clase mundial, así como automatizar sus procesos en operaciones de carga, despacho. Además, implementan sistemas automatizados que permiten dar seguimiento constante a cada camión. Aquí en la nota que puse no aparece, pero el director dice que todo esto es con el objetivo de fortalecer la continuidad de la cadena del suministro, y por eso se aplican estas medidas necesarias para mitigar y minimizar las amenazas y riesgos. Además, esta empresa es imponente y resaltó también que es una empresa muy completa, ya que cuenta con otras certificaciones, que era la ISO 9001, que era, se me escapa, la gestión integral, la gestión de calidad, que era la 14001, tiene certificación en gestión del medio ambiente y certificación en gestión de salud y seguridad laboral. Y eso sería. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, chicos, en resumen, ahí me escuchan, sí. Sí, profe. Sí, En profe. resumen, ¿cómo podríamos decir en una sola palabra qué es lo que se logra con la 28000, con la ISO 28000? Seguridad, pero seguridad más que todo de la cadena de suministro. Ujú. ¿Qué más? ¿Y cómo mido la seguridad? ¿Analizando qué? Puede ser con el buen estado en el que se entregan los productos al consumidor final. Pues sí, pero ustedes desde un inicio en la exposición lo Con la establecieron eficacia, muy tal vez, bien. ¿Perdón? con la eficacia. Ujú, pero ¿qué es en realidad lo que persigue la 28000? El control, Pues en realidad lo que persigue la 28000 es análisis de riesgos. Si usted analiza los riesgos, puede ser más seguro, puede analizar, puede ser eficaz, puede ser eficiente, puede determinar dónde están los cuellos de botella, pueden determinar cómo pueden mejorar ciertos aspectos de la distribución. Entonces, es básicamente ese punto el que yo quiero rescatar de la exposición de ustedes. La 28000 es analizar riesgos. ¿Y qué riesgos? Todos los que pueden implicar el proceso de distribución de un producto en una cadena de suministros, y todos los riesgos que implican desde el almacenamiento, el transporte, paso por aduana, transporte terrestre, transporte marítimo, aéreo, todo lo que va a implicar el transporte de esas mercancías. Que yo vi ahí los ejemplos que ustedes pusieron. ¿Qué consideran ustedes de por qué en Costa Rica no es así como, no se ve así como tan de moda, o digámoslo así, como que hay ya muchas empresas que apliquen, o que existan empresas que apliquen la 28000? ¿Por qué creen ustedes? profe, porque en primer lugar no se le da tal vez la popularidad, y también porque hay que hacer todo un análisis y hay que también ser consciente de los puntos que están fallando en las organizaciones, y tal vez eso es algo que aquí no se lleva el control tan estricto, sino que muchas veces, digamos, los encargados de transporte simplemente cumplen con una ruta y le cumplen a la empresa con los
requerimientos que ellos tienen, pero prefieren no, digamos, someterse a un análisis más profundo de esa cadena de suministro. Muy buen punto, muy buen punto. En realidad nosotros o sea, nuestra cultura, no, en realidad nosotros no estamos hechos como para analizar riesgos, siempre hacemos las cosas porque sí o por costumbre. Son como aspectos que a nivel cultural lo tenemos muy arraigados. Muy bien. ¿Alguna otra dato, consulta, algo que les llamó la atención realizando el estudio de la ISO 28000? Pero yo tengo algo que me llamó la atención fue que hay como que muchas empresas que cumplen con esos parámetros, sin embargo no están como al tanto de la normativa y pierden como la chance de obtener ese certificado simplemente por desconocer. Sí, exacto. Esta norma, pues, es analizar los riesgos y como usted bien lo dice, se pierde mucho por no trabajar en esto. Entonces, es importante tenerlo ahí en cuenta. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario? Si no hay comentarios, entonces pasaríamos a la otra norma, la 26000. A ver si el grupo 8, si están listos. Sí, profe, acá estamos. Voy a presentar. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok. Bueno, buenas tardes. Nosotras somos el grupo 8 y vamos a hablarles sobre lo que es la norma ISO 26000, que es relacionada a la responsabilidad social. Entonces, para empezar, ¿qué es la ISO? Esta es una organización internacional de normalización que tiene el trabajo de preparar normas comunes que sean aceptadas universalmente, las cuales normalmente se realizan a través de comités técnicos, los cuales envían los proyectos a organismos miembros para votación, y para la publicación ya de las normas internacionales, estas requieren la aprobación de al menos el 75% de los organismos, de las personas miembros de este organismo. Ahora bien, ya centrándonos en la ISO 26000, ¿qué es? Esta es una norma internacional de aplicación voluntaria que pretende ayudar a las organizaciones a contribuir con todo lo que es el desarrollo sostenible, orientándolas con lo que son definiciones, principios y materias, que más adelante vamos a mencionarlas más a fondo, para lo que es la responsabilidad social empresarial. Esta también busca lo que es promover un entendimiento común del término de responsabilidad social, complementando, pero no reemplazando otras herramientas e iniciativas que ya existen. A modo de características para entender un poco mejor qué es la norma, bueno, para empezar, esta fue planteada en lo que fue el 2001 y hasta en el año 2010 fue que ya se convirtió como una norma. Para ello fue necesario el consenso de 90 países y 40 organizaciones empresariales implicadas en diferentes aspectos en relación a lo que es la responsabilidad social corporativa. Otro es que esta proporciona una guía sobre aspectos relacionados con la responsabilidad social, tales como conceptos, términos, antecedentes, tendencias, principios y prácticas, materias fundamentales, integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente responsable, identificación y compromiso con todas las partes interesadas, así como comunicación de estos compromisos y el desempeño. Esta norma pretende ser de utilidad para todo tipo de organizaciones sin importar su tamaño o localización. Por lo tanto, se puede utilizar tanto en el sector privado como público, empresas sin fines de lucro, independientemente si son grandes o pequeñas empresas, y también si están operando en países desarrollados o países en desarrollo. Es importante mencionar que no todas las partes de esta norma se van a utilizar de igual manera en todos los tipos de organizaciones, ya que cada una debe identificar qué asuntos van a resultar importantes para ser abarcados por cada organización.
a través de consideraciones propias que se tengan y del diálogo con las partes interesadas. También es aconsejable que la organización, cuando la va a aplicar, tome en consideración la diversidad de entornos, tales como el social, ambiental, legal, cultural, el político y organizacional, así como las diferencias en las condiciones económicas. Esto debido a que cada entorno va a requerir un estudio distinto, ya que cada entorno puede variar, por ejemplo, dependiendo del país o las políticas existentes en cada uno de esos países. Esto para que así sea implementado de una manera más efectiva y eficaz. Y por último, es importante mencionar que esta no es una norma certificable, por lo que no contiene requisitos específicos, pero sí tiene orientaciones básicas y de carácter universal sobre lo que han de trabajar las organizaciones para así alcanzar un comportamiento responsable. Bueno, ahora con respecto a lo que se considera en esta norma, voy a mencionar un poco sobre lo que es la responsabilidad social. Una de las características de esta es la voluntad de las organizaciones en incorporar las consideraciones sociales y ambientales en la toma de decisiones y reconocer que éstas generarán impactos a su alrededor, es decir, a sus partes interesadas, que también se les puede llamar como stakeholders, para de esta manera asumir la responsabilidad correspondiente, así como también es importante que las organizaciones puedan conocer y comprender las más altas expectativas de la sociedad para el fin mencionado anteriormente. Ahora bien, la ISO 26000 cuenta con 7 principios de responsabilidad social, que son los siguientes que voy a mencionar. El primero es rendición de cuentas. Este principio indica que las organizaciones deberían rendir cuentas sobre los impactos que generen en 3 campos en específico, que sería la sociedad, economía y el medio ambiente. Esto implica que la junta directiva esté dispuesta a responder a quienes controlan los intereses de la organización, así como ésta también debe responder ante las autoridades competentes con lo que se refiere a leyes y regulaciones. Asimismo, la rendición de cuentas lleva consigo toda la responsabilidad por posibles errores, medidas que se tomen para repararlos y la toma de acciones para prevenir que estos se cometan de nuevo. El segundo principio es la transparencia, que consiste en que las organizaciones sean transparentes, valga la redundancia, con las políticas de la empresa, en información como el propósito de sus actividades, su desempeño en asuntos pertinentes y significativos de la responsabilidad social, orígenes y aplicaciones de sus recursos financieros y en las decisiones y actividades que realicen que generarán impacto tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Sin embargo, es importante recalcar que este principio no exige que la organización publique cierta información protegida por derechos de propiedad o bien información privada y pertinente únicamente a lo interno de la organización. El siguiente es el comportamiento ético. Parte del comportamiento que debe tener una organización debería basarse en valores como la honestidad, integridad y equidad, así como también implica la preocupación no solo por las personas, sino también por los animales y el medio ambiente y los impactos de sus decisiones que generen en estos, como lo he mencionado anteriormente. Después está el respeto a los intereses de las partes interesadas. En este se plantea que los objetivos de una organización no solo deben limitarse a los intereses de quienes forman parte de ella, como lo son los dueños, socios y clientes, sino también de aquellos individuos que están fuera de este círculo, ya que son partes interesadas de la organización y sus reclamaciones y derechos deben ser igualmente tomados en cuenta. Después tenemos el respeto al principio de legalidad. Este se refiere a la supremacía del derecho, es decir, que ningún individuo está por encima de este. Ahora, en el contexto de la responsabilidad social, este principio implica que una empresa cumpla e informe de las leyes y regulaciones aplicables a quienes pertenezcan a la organización, con el fin de velar por su buen cumplimiento. Como penúltimo está el respeto de la normativa internacional del comportamiento. Esta normativa se debe respetar en la misma línea en que se cumple el principio de legalidad, y en esta pueden darse situaciones en las que la ley no genera las salvaguardas ambientales o sociales adecuadas. En estos casos, la organización se debe esforzar como mínimo a respetar la normativa internacional de comportamiento. Por otro lado, en países en los que la ley entra en conflicto con la normativa internacional del comportamiento, la organización debe esforzarse por cumplir en la medida de lo posible las normas mencionadas.
Y como último principio está el respeto a los derechos humanos. Respecto a este, lo que se plantea es que la organización debería respetar y promover los derechos establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos y reconocer que estos son universales. Por otro lado, la norma señala que una organización debe considerar dos prácticas fundamentales de responsabilidad social. Primero, reconocer su responsabilidad social dentro de su esfera de influencia, y parte de ese reconocimiento nos lleva a la segunda práctica, la cual implica identificar y comprometerse con sus partes interesadas. Para ello, ISO 26000 nos habla de una forma efectiva para que una empresa identifique su responsabilidad social mediante los siguientes 7 temas centrales. Aunque todos los temas se deben de analizar de manera holística, es decir, como un todo, ya que están interrelacionados y son complementarios, en primer lugar se encuentra la naturaleza de la gobernanza de la organización. Como podemos ver en pantalla, se encuentra en el centro de la imagen, y esto, bueno, se realza debido a que es un poco diferente al resto, dado que es el factor más importante para hacer posible que la empresa se responsabilice del impacto de sus acciones. Una gobernanza eficaz permite que se supervise, se aumente y se ponga en práctica los otros temas centrales. Y estos parten de reconocer y también respetar los derechos humanos, ya que son esenciales tanto para el principio de legalidad como para los conceptos de equidad y justicia social. Se abordan temas como los derechos civiles y políticos, la discriminación de grupos vulnerables, los principios y derechos fundamentales en el trabajo, seguido de las prácticas laborales relacionados en asuntos como condiciones de trabajo, protección social, seguridad y salud ocupacional, desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo. Bueno, como sabemos, los temas ambientales están interconectados en el ámbito local, regional y global, y se requiere de un enfoque integral, sistemático y colectivo para poder abordarlos. La responsabilidad ambiental es una condición previa para la supervivencia y la prosperidad de los seres humanos. Se señala el uso sostenible de los recursos, la prevención de la contaminación, la protección a la biodiversidad y restauración de los hábitats naturales. Las prácticas justas de operación, estas hacen referencias a la manera en que una empresa utiliza su relación con otras empresas para promover los resultados positivos. Y acá, digamos, se abordan los temas de lucha contra la corrupción, la competencia leal y la promoción a la responsabilidad social en la cadena de valor. Asimismo, los asuntos de consumidores, estos se relacionan con las prácticas justas de marketing, la protección a la salud y la seguridad, el consumo sostenible, la protección tanto a la privacidad y los datos, y el acceso a productos y servicios esenciales. Y finalmente, la participación activa, como el desarrollo de la comunidad. Estos son partes integrales del desarrollo sostenible. Y bueno, y entre los asuntos claves del desarrollo de la comunidad a la que una empresa puede contribuir incluyen la creación de empleo mediante la expansión y diversificación de las actividades económicas y el desarrollo tecnológico. También puede contribuir a través de las inversiones sociales en la generación de riquezas e ingresos mediante iniciativas de desarrollo económico local, también ampliando programas de educación y desarrollo de habilidades, promoviendo y perseverando la cultura y las artes. Bueno, también es importante recordar que estos temas, estos asuntos son específicos, pero que no aplican para todas las organizaciones, como así lo mencionó nuestra compañera Stephanie al inicio. Cada empresa debe identificar cada uno de estos asuntos respecto a sus decisiones y actividades. Continuando, ahora hablaremos por qué es importante esta norma para las empresas. Primero que todo, como se sabe, esta es una guía que sirve para orientarlas de cómo integrar tanto los principios y los temas centrales que antes mencionaron mis compañeras, y así ellos obtengan, las organizaciones, un comportamiento social responsable. Como anteriormente se mencionó, cada organización debe ver qué asuntos son primordiales para ello e incluirlo en su gestión. Aporta valor estratégico a la organización, más que todo en los procesos de la propia organización, es decir, va creando un valor agregado en todo lo que es el producto o servicio que esta organización ofrece. Brinda oportunidades de establecer ventajas competitivas sostenibles, es decir, al aplicar esta normativa van a tener una diferenciación con respecto a sus competencias
También enfoca las actividades de la empresa hacia la satisfacción de sus grupos de interés y de sus empleados. Es decir, estas empresas, organizaciones que insertan o integran esta normativa ya no solo buscan el beneficio económico, las utilidades, sino también poder dar satisfacción a sus grupos de interés, tanto interno como externo, y también a sus empleados, que son una parte fundamental de la organización. Otra importancia es que es compatible con otros sistemas de gestión, como las normas de calidad, las normas que tienen que ver con el medio ambiente, también las normas de seguridad y salud ocupacional, que también son normas ISO, entonces se complementan. Entre los beneficios o ventajas que pueden obtener las empresas de esta norma, tenemos que el aumento de la productividad y la rentabilidad. Esto más que todo, o sea, se ve en cuanto que la empresa obtiene mayor fidelidad de los clientes, o sea, los procesos son súper más cortos, o sea, no requieren tantos procesos. En cuanto a la fidelidad y apreciación de los clientes, o sea, ya los clientes ya no solo buscan empresas que hagan un producto, sino que también que se comprometan con la parte ambiental, con la parte humana, confianza y transparencia con los proveedores, es decir, la empresa puede informar, mostrar ciertas informaciones contables y los proveedores pueden ver que se están ejecutando de manera correcta. Compromiso y adhesión de los empleados, es decir, ya el talento humano no solo busca un empleo, sino busca que esa empresa realmente se comprometa con la parte humana, o sea, que le brinde ciertos beneficios dentro de la organización y también que esta empresa se comprometa con el entorno que se encuentra. El respaldo de las instancias gubernamentales es otra ventaja, es decir, estas empresas tienen más respaldo que aquellas empresas que quizás no la implementan en su gestión. Imagen corporativa positiva y estima de la sociedad. Esto más que todo, o sea, aumenta la confiabilidad de sus clientes, es decir, o sea, ya obtener una empresa, una imagen que es una empresa que se compromete en cuanto al impacto que esta ofrece en el ambiente, que se compromete también con sus colaboradores, que los ayuda a crecer y también, o sea, ofrece beneficios sociales. Oportunidades para nuevos negocios, es decir, la empresa puede obtener mayor beneficio en esto porque puede obtener, o sea, puede incluirse en el mercado internacional, no solo en el nacional, ya obteniendo esta imagen corporativa muy bien posicionada. Mejoramiento de la cultura organizacional, es decir, al establecer estos principios, o sea, la cultura es mucho más, más rica, no solo con las personas, o sea, el ambiente es mucho más armonioso. La capacidad de atraer el nuevo talento humano, como ya se mencionó anteriormente, ya los colaboradores o las personas, la fuerza laboral, ya no solo buscan una empresa, o sea, solo para ir a trabajar, sino buscan que les brinden beneficio, crecimiento, ayuda, etcétera. Para implementar esta norma se deben de seguir estas 7 etapas, no es como fundamental o primordial, sino pues eso va a estar adaptada a la organización. Primero que dar la norma e identificar las partes interesadas, es decir, qué aspectos de estas normas son compatibles, o sea, tienen impacto en nuestra organización. Diagnosticar la situación de la empresa, es decir, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que mi cliente piden, qué es lo que mis proveedores piden. En la etapa 3, que es la planeación y elaboración de política institucional de responsabilidad social, es decir, si la organización no tiene una política de responsabilidad social, entonces incluirla, implementarla dentro de sus políticas. En la etapa 4, lo que es la implementación de matriz de análisis del ambiente externo e interno, esto más que todo tiene que ver qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo para beneficiar tanto el ambiente interno, que es el propio de la organización, y sus alrededores más cercanos, y el ambiente externo, que es ya solo la sociedad, la comunidad en la que se desarrolla la organización. En la etapa 5, o sea, no es solo necesario que se implante o que ya solo se establezca en la organización esta norma, sino que también se tiene que comunicar, se tiene que capacitar a las personas que vayan a realizar este implantamiento. En la etapa C, seguimiento y medición. Esto más que todo tiene que ver que la empresa, o sea, no solo la tenga ahí como un documento, como un papel o que solo realice ciertas gestiones, sino que también se le den seguimiento, qué es lo que se está haciendo bien y que también se indique, se mida con indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, para ver
para que continúe con la etapa 7, la revisión y mejora, para ver qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal y qué se debe mejorar para que obtener los resultados que se esperan. Bueno, la aplicación de esta ISO dentro del ámbito empresarial está tomando cada vez más fuerza, por lo que vamos a ir encontrando más empresas que se rijan bajo sus principios. Algunos ejemplos son FIFCO, que se ha dedicado a ser líder en responsabilidad social con iniciativas como Océanos FIFCO, que consiste en la investigación de envases de origen natural y compostables para dejar de utilizar lo que es el plástico. Cuentan también con una certificación de Zero Waste to Landfill y el establecimiento del primer sistema de refrigeración con gas natural en la planta de manufactura. Bueno, después en el ámbito social, ellos también buscan mantenerse activos en lo que son voluntariados, como por ejemplo la iniciativa Águilas al Rescate, que se trata de playas. En la parte interna de la empresa, ellos se preocupan mucho por erradicar la pobreza de los colaboradores que viven en esta condición, por lo que ellos cuentan con un programa llamado FIFCO Oportunidades para, bueno, ayudarles, ¿verdad?, en que puedan salir lo más rápido posible de esta condición. También tenemos al grupo Purdy Motor, que ha creado el programa Purdy Oportunidades, que es para ayudar a sus colaboradores también económicamente en aspectos como los de vivienda, seguridad financiera y educación. Ellos también realizan voluntariados, tienen un programa de seguridad de educación vial junto con el COSEBI y el MEP, y ellos cuentan con una fundación que se llama Fundación Purdy, que ayuda a la educación de los niños costarricenses. Ellos también en el campo ambiental cuentan con lo que es Bandera Azul y un programa llamado Toyota Green que trata de educación ambiental. Bueno, luego tenemos Automercado, que también se enfoca bastante en el área del reciclaje y el bienestar ambiental al apoyar lo que es la no comercialización de especies protegidas como el tiburón. Bueno, también se enfocan mucho en lo que es la salud de la población. Ellos, por ejemplo, tienen una campaña que se llama Movimiento Rosa, que se creó con el objetivo de impactar positivamente en lo que es la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. También está Back Credomatic, que bueno, es otra empresa que se compromete mucho a promover la educación a nivel país, a velar por el cuidado del ambiente, e incluso en sus fuerzas laboral, ellos tratan de incluir muchísimo e integrar a las personas con discapacidad. También realizan donaciones a comunidades y lo que son los voluntariados. Y bueno, esas son algunas de las empresas, ¿verdad? Pero existen muchísimas más que están muy comprometidas con la responsabilidad social, como Intel, Procter Gamble, Dos Pinos, Banco Nacional, entre otras. Bueno, de hecho, para este año 2020, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, o más conocido como Merco, realizó un ranking, son las empresas con más responsabilidad social durante este año, que es la imagen que observan al lado izquierdo, donde FIFCO es quien queda en primer lugar. Sin embargo, este ranking le decidieron agregar como un análisis extra este año basándose en todo esto de la pandemia y la situación tan difícil que se continúa viviendo, y tomando más que todo en cuenta la opinión de los consumidores, por lo que ahí, que es la imagen que observan al lado derecho, ya el ranking cambia bastante y bueno, la empresa que se posiciona en primer lugar sería Walmart, siendo la empresa más socialmente responsable durante la pandemia. Bueno, por otro lado, existe también lo que es un software que se llama ISO Tools, que es para facilitar la automatización, implementación y mantenimiento de la ISO 26000 en las organizaciones, por lo que es como mucho más sencillo elaborar lo que son las memorias de sostenibilidad y la responsabilidad social, ya que con este software se tienen como todos los datos más a la mano y pues más cercanos para poder responder a lo que son los stakeholders que se mencionaban anteriormente. Y también es importante que esta herramienta permite integrar y relacionar la ISO 26000 con otras ISO, por ejemplo, la 14001, la 9001 o incluso la de OSHA, que es la 18001. Muchas gracias por su atención. Muy bien, excelente. Una consulta de esta norma 26000, la ISO 26000. Le voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué les llamó la atención?
Bueno, podríamos decir que esta ISO es como que abarca las diferentes ISO, porque abarca lo que es o sea, cómo la empresa debe comportarse con el respecto al medio ambiente, si la están impactando, también que también involucra lo que es la 8, o sea, lo que es el aspecto humano, que lo que se está haciendo con los colaboradores, si se están respetando sus principios, los derechos constitucionalmente universalmente humanos que existen a nivel mundial y también que se encuentran establecidos dentro de la constitución política del país. Y bueno, más que todo eso, porque o sea, es como muy, muy completa, abarca esas otras ISOs de manera general y que no es, a pesar de que no es certificable, muchas empresas la están incluyendo en su gestión. Sí, en realidad esta norma es para el que quiera, eso no va a presentar, pero ustedes crean que como es algo voluntario, ¿ustedes consideran que sí es beneficioso para cualquier empresa? ¿Por qué? Profe, yo siento que, aunque es algo opcional, por así decirlo, ¿verdad? No es certificable, cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier tipo la puede integrar. Sí es muy importante porque ahorita mismo, como se mencionó en la exposición, la gente no busca pues de ir a trabajar por trabajar, ¿verdad? Uno también se pone a investigar un poquito más de la empresa, qué le ofrecen a uno, qué beneficios, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, ¿verdad? ¿Qué tanto se preocupan por su personal, por sus colaboradores? Entonces, siento que ya es momento de ir pensando más en esta responsabilidad social, porque es lo que le vamos a ofrecer a nuestros colaboradores, va a medir el éxito, ¿verdad?, de la empresa y por tanto el impacto que vamos a tener en el mundo en los consumidores, al fin y al cabo. Entonces, realmente es algo que poco a poco se ha ido implementando mucho más. Ya se dan cuenta que no es, bueno, por ir y trabajar, por ganarse la plata y listo, sino que también el factor humano, el factor ambiental, ya van siendo pues cada vez más importantes. Sí, en realidad esta norma es como va muchísimo más que cualquier otra, porque es, digamos, la parte ética, la parte de valores, no solo de la empresa, sino también de las personas que laboran en ella. Entonces, al final de cuentas, la empresa son personas y estas personas pues tienen que desarrollarse dentro de ella y generar parte de sus valores y también pues ahí viene la parte de qué tal si la empresa está haciendo algo que está en contra de mis principios, porque ahí hay principios morales, principios religiosos, entonces esos son aspectos que hay que valorar también, ¿verdad? Entonces, no, muy bien. Vean, tomando el tema de hoy, de lo que es la gestión de riesgo y la responsabilidad social, y tomando lo que los compañeros la semana pasada expusieron, que era basados en el manejo de materiales peligrosos y riesgos, vamos a, básicamente, lo que a mí me va a interesar, porque los compañeros de la vez anterior, de los materiales peligrosos, lo hicieron excelente. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir desarrollando más que todo conceptos que vimos del manejo de materiales peligrosos, principios de la norma 28.000 y principios de la norma 26.000. Básicamente son 4 videos, creo, pero vamos a ir analizando esto. Voy a empezar a presentar. Ahí sí se ve mi presentación. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok, vean, básicamente, ahí, gracias. Básicamente lo que yo quiero es que ustedes analicemos un poco más detallado lo que son los materiales peligrosos. En sí, los compañeros la semana pasada,
hablaron sobre la normalización que habían, las clases que habían, cómo se califican, cómo se identifican, etcétera, etcétera. Eso quedó más que claro la semana anterior. Yo lo que quiero es estos principios que vienen acá. Por ejemplo, una mercadería puede ser peligrosa y no necesariamente tenga que venir codificada. Puede ser que el tamaño, como es este tanque de almacenamiento de combustible, hace que esa carga por sí sola sea complicada. ¿Por qué? Porque si ustedes ven nuestras calles como no hemos cambiado mucho, son muy angostas, son demasiado estrechas, son espacios en los puentes muy, muy, muy pequeños, y cuando usted tiene que transportar tipos de cargas especiales que se le llaman, que son muy anchas o muy largas o muy pesadas, puede ser un peligro el transportar eso. Como dice, las cargas pueden ser secas, líquidas, gaseosas o sólidas. Eso viene lo que los compañeros hablaron muy bien la semana pasada de los tipos de materiales peligrosos. Puede ser que esto, al estar en contacto con el agua, puede hacer una explosión o puede generar una atmósfera explosiva o una atmósfera que lo que genere son problemas a la salud respiratoria de las personas que se encuentran en ese momento. ¿Y qué es lo terrible de esto? Que muchas veces las personas que transportan esos materiales, desgraciadamente, no están bien informadas qué es lo que transportan, qué son los riesgos que conllevan, y entonces por eso es tan importante esos principios de la 28.000, analizar el riesgo de qué es lo que va a transportar, cuál va a ser el riesgo en el camino, qué riesgo va a generar para las personas, para los animales y para el medio ambiente. Entonces ahí hay otra mezcolanza, porque la otra mezcolanza es qué responsabilidad voy a tener yo si yo no mido y analizo el riesgo. Mi responsabilidad social no es solamente, como se ha dicho muchas veces, es colaborar con una escuelita, regalarles pintura, regalarle cuadernos a los chiquitos. Eso no estoy diciendo que está mal, está bien, pero también el hacer las cosas de la forma correcta y legalmente correcta. Entonces, ahí es donde empiezan los principios de legalidad y responsabilidad social. ¿Qué tal que yo estoy transportando productos peligrosos de desechos y los estoy depositando en un lugar indebido? ¿Qué era lo que pasaba hace un tiempo con la ley de gestión integral de los residuos? Se buscaba eliminar ciertos comportamientos. Por ejemplo, yo llegaba, sacaba aguas negras de diferentes casas en el camión cisterna y yo no lo llevaba a un lugar donde se procesara esas aguas residuales o esas aguas negras, sino los depositaba en un río, en una laguna, y generaba focos de contaminación. Principalmente eso era lo que se hacía. Entonces, esos vertederos clandestinos generaban grandes contaminaciones, moscas y demás que conllevaban esas prácticas. Entonces, mi responsabilidad es que yo tengo que disponer de forma correcta los desechos, y de acuerdo a la ley, si yo le doy a una segunda o una tercera persona desechos que yo generé y él lo agarra y lo dispone de forma incorrecta, lo echa en un lote baldío, yo soy corresponsable del actuar de esta persona, porque yo tengo que estar bien seguro que esto lo estoy haciendo de la forma legalmente correcta. Entonces, estos son, digamos, lo que usted ve, la cantidad de pajillas, por ejemplo, en el mar, la cantidad de latas en los ríos, latas de aluminio, latas de pintura. Entonces, eso es el material en sí, se empieza a convertir en peligroso por uno, no tener esa responsabilidad social y no medir el riesgo que puede llevar, sino solo medir en función cuánto me sale más barato. Entonces, esas características son parte del manejo de ciertos productos y el manejo de cargas y
el manejo de los desechos. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que analizar y ver. Por ejemplo, ese barco lo que está haciendo ahí es extrayendo esa plataforma petrolera. La idea es que tipos de barcos así sirvan para poder trabajar y evitar que haya una contaminación en el mar, que ustedes ya han visto por fotos, todo lo que eso conlleva y lo que es un derrame de petróleo en alta mar. Cargas, como la parte aérea, que se tiene que revisar, vean la disposición que tiene esta para que sirva con el fuselaje del avión. Cargas en sí, por su peso y por sus dimensiones, se convierten en un peligro si no se adecua cómo se transporta, no se adecua la normalización, las horas de transporte, porque un camión como en una plataforma, esa vagoneta, imagínense ustedes el desastre que puede hacer, porque nuestras calles no están hechas para tamaños como este. Entonces son características que se deben medir y se deben analizar. Los compañeros la vez anterior hablaron sobre las diferentes regulaciones que existen. Hay un montón a nivel nacional, a nivel centroamericano. Por medio de tratados de libre comercio existen una serie de ajustes que se han tenido que hacer, al igual que los cambios que han habido a nivel de aduanas por el manejo de desechos, por el manejo de material peligroso para la fabricación de diferentes productos que se trabajan en zonas francas. Entonces, los conceptos de químicos o de material peligroso, recuerden que el concepto que lo dijeron los compañeros es todo aquel material que puede generar algún perjuicio a la salud de las personas y el medio ambiente. Ese es el concepto básico. Y ahí viene. Entonces, acá yo les quiero mostrar el primer video. El asunto es, y aquí les hago una pregunta, ahí si me ayudan, por favor, respondiendo. Cuando ustedes compran un televisor, una computadora, un celular o cualquier objeto que compren, ustedes se toman el rato para leer el manual de instrucciones o primero travesean todo y si por A o por B no les funcionó, entonces ustedes ahí sí buscan el manual de instrucciones. La segunda. La segunda. La segunda. Tristemente eso es una cuestión de cultura nuestra. Nosotros no estamos adiestrados ni tan siquiera buscamos cómo evitar riesgos, sino simple y sencillamente lo hacemos. El siguiente video es tomado de una página en internet, que lo que hace esta gente es hacer como retos y demás. Y ustedes saben que una característica de la gasolina es que pasa de líquido a gas en esos estados de la materia de forma muy rápida y de forma continua. Otra situación que no sé, que son los residuos de ciprés, pino, que son altamente inflamables. Entonces, el término inflamable quiere decir que se infla y arde. Entonces, esto es como una bomba. Ahora yo quiero que vean este video, algo que, como dicen, no lo hagan, pero es algo que a mí me llamó mucho la atención de esto. Este amigo va en este poco de ciprés que está ahí seco, va a rociar un poco de gasolina. Él previamente hizo como un caminito aquí, en esta parte, para mostrar que él va a prender acá y la gasolina va a ser como una mecha y se va a prender todo esto. Eso es lo que él pretende. El problema es que la gasolina se está pasando de líquido a gas de forma continua. Entonces él va, para que se forme fuego, acuérdense, necesitamos oxígeno, material combustible, que ahí hay mucho, y calor, que es lo que hace.
Ahí ustedes lo ven de forma más. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es arriesgarse mucho o no? Demasiado, profe. Sí, y si ustedes ven, nosotros no medimos el riesgo. Para muchos, digamos, en este canal, pues son noticias locas o gente haciendo locuras, pero si ustedes analizan y ven, usted tiene la forma de buscar información sobre esto. Esa resina de pino es altamente inflamable. Entonces, vean el concepto, qué responsabilidad tiene él para sí y para las demás personas, porque usted no sabe si ese fuego se puede extender. Entonces, ese concepto de responsabilidad social, ese concepto empieza desde cosas básicas de analizar riesgos. Bueno, esta foto yo la tomé en la sede interuniversitaria, que es esto, que es de la NFPA de los Estados Unidos, que es la Asociación de Bomberos de los Estados Unidos, que ellos no es solamente ser bomberos, sino es analizar riesgos y medir. Entonces, esto es uno de los conceptos que ellos usan, que es la NFPA 704, que es se le dice el diamante de fuego, que es en realidad, esto lo vemos en muchos productos importados, pero nosotros, todos ustedes saben, saben de esto, que los compañeros la vez anterior lo explicaron. El color azul es un riesgo a la salud, el color rojo es un riesgo de inflamabilidad, el color amarillo es el riesgo de qué tan inestable es, y el blanco son características especiales que puede llevar ese producto. Y la escala es de 0 a 4. Entre más alto sea el número, más, más riesgo hay en el color que está asignado. Eso se lo digo porque hay insecticidas, hay productos que ustedes lo tienen en la casa y nosotros muchas veces vemos esto y lo ignoramos. Entonces, acá, pues, ahí viene la explicación de cómo funciona esto. Una de las cosas más trágicas que sí he visto es, por ejemplo, la parte que va acá, que es las condiciones especiales, por ejemplo, que es básicamente esas que vienen. Si ustedes ven una W con esta línea horizontal, quiere decir que por nada del mundo usted disponga o le eche agua a ese producto. O X es un agente oxidante, que eso puede provocar asfixia, puede generar un montón de reacciones. Entonces, los bomberos siempre van a preguntar si ustedes en algún momento, por alguna, que espero que no ocurra, llaman al 911, van a preguntarles qué es, qué numeración tienen, que los compañeros también explicaron. Los camiones, por ejemplo, aquí trae esto. Hay una normalización de la ONU también. Ellos lo explicaron muy bien, por eso es que lo paso rápido, que es todo esto, que lo que vemos nosotros muy corriente, es si nos vamos a sacar una radiografía, vemos esto, vemos esto en los camiones que transportan combustible, por ejemplo, el número de la ONU, qué tan inflamable es, unas características, por ejemplo, eso se utiliza mucho para hacer partes internas de maquinaria. Este producto pues es muy bueno resistiendo al desgaste y dura años, pero si por A o por B la temperatura sobrepasa los 350 centígrados, él genera una atmósfera corrosiva y es terrible para el ser humano si llega a aspirar eso. Entonces, los camiones por referencia tienen que traer acá una codificación. Si por algún motivo sucede algo y ustedes necesitan salvar a alguien diciendo al 911, ¿qué números dicen acá? O si lo pueden ver, es lo que ustedes pueden ayudar
a cualquier persona. Entonces, ahí vienen las diferentes formas. Esta es una foto que en su momento era cuando se hacía lo del ébola. Los residuos pues tienen que venir bien identificados y evitar a toda costa, que es parte de la gestión de riesgos en una cadena de distribución de suministro, lo que sea. Más allá de eso es qué pasa con los residuos. Esto muy comúnmente lo vemos en etiquetas. Estas etiquetas ustedes van a ver que las tenemos, estos pictogramas, para qué sirven, qué es lo que quieren. Entonces vean que ese es el que más común. Esto se fue reemplazado para ver, estos son peligros a la salud físicos y químicos, peligros para el medio ambiente, que eso es hace poco, bueno, no hace poco, comparado con estos, hace un tiempo atrás empezó a poner en ciertos productos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. La matriz de compatibilidad es qué tan compatible es un producto con otro. Esto se lo muestro porque velocidad 60 kilómetros por hora. Ustedes no sé si han visto camiones de estos en la calle y ustedes creen que van a esa velocidad. O va más rápido o va más lento. Profe, muy pocas veces, la verdad, dependiendo de la zona también. Ellos Sí. suelen ir a esa velocidad, tal vez si van en una carretera que es o muy circulada, digamos, o bueno, muy transitada, o porque hay, digamos, muchas vueltas o así. Exacto. Vean que acá trae un número para reportes, ¿verdad? Vean que acá indica que es un material inflamable, lleva ahí ese rombo y aquí vienen los diferentes productos, gasolina, diésel, 3.3, que los compañeros dicen altamente inflamable, y el 2 significa que es líquido lo que se está transportando. Entonces, ténganle cuidado a esto, ¿verdad? Siempre, si usted ve esto, no por el transporte de gasolina, sino puede transportar químicos, N cantidad de productos, pero piensen que esta rotulación les está diciendo un riesgo que si eventualmente ustedes no lo miden o lo ven, va a poner en peligro la vida de muchas personas. Entonces, sepan que cuando usted ve un producto rotulado, un producto, los productos rotulados, camiones rotulados, empaques de productos, cajas, con alguna etiqueta que conlleve esto, es que hay algo que tenemos que hacer para manipular ese producto. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que si tenemos un celular, primero lo traveseamos y después averiguamos el manual, pero en este caso puede ser que no tengamos ese chance. Si no lo sabemos disponer, si no lo tenemos, no puede estar al sol y puede ser que lo pongamos la cajita ahí al sol y haga una reacción química por X temperatura y tengamos consecuencias graves. Entonces, esos detalles son lo que yo les quiero dejar hoy, que ustedes analicen esos riesgos y determinen esto. Esto, yo quiero que le pongan mucho cuidado al siguiente. Este camión, esto como ven ustedes ahí, pasó en Taiwán. Este camión transportaba un producto, no se sabe qué exactamente, si era gasolina, si era un producto químico. Se supone, ahí ustedes van a escuchar que habla de un producto químico, y se está incendiando en un campo. Se supone que este vehículo tenía una pequeña fuga y se le recalentó las fibras de freno y por eso empezó el incendio. Y vean que a pesar de todos los bomberos que tratan de hacer el esfuerzo de detener esto se sale de control porque ya había una reacción química que era muy difícil de detener. Pónganle atención a esto. Unless the firefighter can get control here quickly, these also nasty. But it seems nothing they do will bring the fire.
Everyone gets nervous as the pressure inside the cylinder grows with the heat. They back off when a tornado-shaped funnel of flame erupts. That's when they run out of time. Shrapnel pours down on the firefighters as they retreat before the blast. A quick-thinking reporter on the scene, though, keeps her cool. Investigators discovered the flames around the styrene-filled tank slowly heated the chemical to its combustion point of 490 degrees. When it spontaneously ignited, all 25 tons of the chemical inside the tanker vaporized in an instant, snuffing out the flames. The damage is extensive. Vean ustedes cómo quedó el camión, ¿verdad? Ah. I want a semi-trailer. Slowly heated the chemical to its combustion point of 490 degrees. When it spontaneously ignited, all 25 tons of the chemical inside the tanker vaporized in an instant, snuffing out the flames. The damage is extensive. The tanker looks like it was hit by a missile. Of the semi-trailer, nothing is left but a charred and melted chassis. Despite the size of the explosion, only 4 firefighters were injured, none seriously. They all had amazing tales to tell their friends and families about the day their world. Ahora, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que fue el principal error de esto? De ahí, tal vez no haberse detenido a revisar cuando se dio cuenta que se estaban calentando las fibras, ¿no? Correcto. Y si ustedes ven el camión no tenía ninguna identificación del producto que estaba transportando. Aunque aquí es muy riguroso y ustedes vieron que hay leyes centroamericanas, hay gente que a lo tico me la juego, no le pongo rótulos y yo me llevo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diseñados a pensar en riesgos y no tenemos la responsabilidad social de qué puede suceder con esto. ¿Qué otro aspecto ven ustedes? ¿Qué hacían los bomberos? Se asustaron en una parte al ver que no pueden controlar el fuego. No podían controlarlo y vean que ellos tratan de echar agua y enfriar, pero ustedes como ¿será que se logra? ¿Será que no se logra? Porque en realidad yo no sé qué llevaba el camión. Entonces, si reacciona con agua, que eso fue lo que después se logró comprobar, más bien el agua lo que hacía era generar un proceso de combustión acelerado que encapsulaba gases y al final se generó esa explosión. Hay una parte de unos bomberos que le están echando una especie de espuma para tratar de sofocar o eliminar. Esas son cuestiones que parecen simples, lógicas cuando ustedes lo ven, pero cuando maneja usted a nivel de riesgos, uno se encuentra que todo eso nosotros no lo brincamos y no lo ponemos en práctica. Es una parte como terrible. Vean este video. Yo lo que quiero es que vean ciertos aspectos. Si ustedes ven todo esto en nieve, esto es en Rusia. Esto que por acá hay nieve, acá, esto que hay aquí, esto es un basurero. Detrás del basurero hay un extintor. Este extintor está bien amarrado para que no se lo roben, pero nosotros sabemos que hay un extintor. Nosotros no revisamos el extintor para ver si está bien, si trabaja bien, o lo otro, la persona que trabaja por acá está adiestrada
conoce qué es lo que tiene que hacer ante una eventualidad, ustedes van a ver que nosotros no gestamos riesgos, sino esa parte no se ve o no se trata, porque se considera fácil, se considera obvio, pero en realidad lo que estamos gestando aquí es la vida de las personas, la continuidad del negocio y la responsabilidad que nosotros tenemos ante nuestros clientes. Este señor que va acá es el que está dueño de este vehículo, que está poniendo combustible, pero él tiene la hermosa idea de poner la lucecita de su celular para ver si el tanque ya está lleno o no. Y ahí es donde empieza lo que ustedes van a ver. Pónganle en atención para ver, para discutir un par de cosas. Ahora sí, comentarios. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Una pregunta, ¿ese sistema de apagar el incendio, de extinguir el incendio, está hecho así a propósito? No está hecho así a propósito. O el extintor. Efectivo. No. Ajá. ¿Sí? O el extintor no estaba bien, no tenía, o no se podía, o la persona no estaba capacitada o estaba tan asustada que no sabía cómo reaccionar. ¿Sabe qué parece? Como que estuviera hecho así a propósito para que sea más expansivo la extinción y acabe con un incendio potencial. Bueno, sí, eso puede creer uno por desconocimiento. Exacto. Y ustedes ven que bueno, aparte de eso es polvo químico que es altamente corrosivo y genera un problema de resequedad terrible en las vías respiratorias. Entonces vean ustedes que muchas veces el riesgo está ahí, el desconocimiento de las personas, pero aparte del desconocimiento de las personas, la capacitación que la empresa brinda es lo que preocupa. ¿Hasta dónde llega? Ahora, si vemos es cómo reaccionamos nosotros ante una eventualidad, y es esta. Vean ustedes, el camión está en una gasolinera y tiene problemas como el camión de la explosión en Taiwán de sobrecalentamiento de fibras, y ahí llevan otro extintor más para apagar el incendio que hay ahí. ¿Qué harían ustedes? Lo primero que ustedes harían. ¿Qué se les Profe, ocurre? informarse de qué es lo que está transportando, o si está transportando algún material que haya que darle un trato especial, porque tal vez dependiendo del material, el extintor más bien puede que haga un incendio peor. Sí, nosotros no sabemos qué anda, correcto. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Ahí siguen buscando extintores.
Yo salgo corriendo. Alejarme porque Sale corriendo. sí, sí, porque en cualquier momento puede explotar ese camión. Ujú. Ustedes ven, la costumbre que nosotros tenemos es de encadenar, poner en gabinetes, ponerle llave a las cosas, tristemente para que no se lo roben, pero ese extintor tan grande que está ahí está encadenado y no lo puede mover. Ver todo el tiempo que se pierde y aún sigue habiendo fuego. Entonces ustedes ven, ahí estaba anclado, ahí va con los alambres, se queda pegado, ahí va, se hace. De ahí a todos los extintores habidos por haber se va, y es una parte, o sea, no es necesario estarle echando el extintor o el líquido, sino es saber cómo aplicarlo, saber qué es lo que está generando el fuego. A alguien se le va a ocurrir lo primero que tenían que haber hecho. Que por qué no mueven el camión. Ve que lo que está ardiendo es el caucho, es bastante difícil de apagar. Entonces hay formas como se tiene que apagar. Entonces esta situación es lo más complicado porque, como bien decían, no sabemos qué lleva el camión. Y ahí intentan todavía. Ahí por medio de tierra empiezan a sofocar eso con tierra fría, húmeda, que es lo que al final de cuentas es lo que se logra, y agua. Si ustedes ven, este ejemplo es fácil para determinar cómo nosotros reaccionamos ante una emergencia. O sea, nunca nos ponemos a pensar en esto, ¿verdad? Cómo reaccionamos ante una eventual emergencia. Aquí, ustedes ven, ahí ya está totalmente apagado, ¿verdad? Ya ahí lo que empieza ustedes a pensar es lo que ya pasó y demás, pero eso es lo principal, cómo reaccionamos nosotros ante una emergencia. Y vean que son situaciones que pueden darse de forma fácil. Y ahí ya se logra detener el fuego, pero vean ustedes todo el tiempo, y en esto uno no sabe qué reacción puede tener lo que lleva el camión. Ahí lo que tratan es de enfriar el compartimiento de carga para evitar mayores problemas. Entonces, eso es básicamente lo que se busca en esto. Cómo nosotros desarrollamos o vemos o actuamos en esto. Vean, hay en el aula virtual de ustedes, yo les dejé
esto como caso de estudio 2 para que lo hagan en los grupos de trabajo. Entonces es un pequeño reportaje de esta columnista de BBC Mundo que habla sobre el Tratado de Comercio y demás. Yo acá al final les dejo estos links para que vean. Entonces, de acá, la idea es que ustedes refieran a estas 4 preguntas. Digamos, ¿considera usted los beneficios de los tratados de libre comercio? Plantean sus criterios con ejemplos puntuales, si ustedes lo consideran beneficioso o no, o depende qué es lo que podríamos decir que sean beneficiosos, también vale. Porque es beneficioso hoy en día los códigos de barras, sus implicaciones y qué esperaríamos ustedes o qué creerían ustedes de esos códigos a futuro. ¿Cómo se vale soñar un poco? ¿Cómo lo verían? Lo que vimos ahora, consideran beneficiosos para las empresas la aplicación de la 28.000 y por qué en Costa Rica no es tan utilizada. Tal vez ahí para qué, de lo que vimos hoy. Por último, yo les estoy dejando este video acá que dice: esta idea formaría parte del Tratado de Libre Comercio. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esto y por qué? Si ustedes, vamos a ver, creo que sí, por acá tengo, es este video que dura como unos 42 minutos, es para que ustedes analicen y vean cómo sería cómo sería la situación sobre semillas alteradas genéticamente para la producción de alimentos. Entonces es bien interesante porque esto ya ha causado problemas en Argentina, se ha echado atrás Argentina, se ha echado atrás Colombia, México, que eso serían las semillas de Monsanto. Si no han escuchado, pues ahí están, ahí estaría. Entonces, acuérdense en los grupos, en la parte de trabajos de grupo, ahí ustedes pueden, para que descarguen las presentaciones de hoy para ya calificar. Yo ya espero que para este fin de semana, pues ya salirles con todo lo que le debo de calificación, porque ha habido, no sé si se han dado cuenta, problemas con el aula virtual, que ha habido días que no permite ingresar, uno ingresa, no permite uno descargar los archivos que ustedes enviaron, aparentemente ya todo eso se arregló, entonces esperemos que en esta semana ya ir saliendo de las deudas de calificaciones que tengo con ustedes. Entonces no sé si tienen alguna duda o comentario, si no estaríamos por hoy. Bueno, no, profe, gracias. Bien. Hasta luego. Buenas tardes, que estén bien. Buenas tardes. Bueno, no se vaya para hacerle una consultita ahorita, sí, por favor. Está bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Que pasó buen día. Igual. Profe, una pregunta rápida. Ese caso es para la otra semana, ¿verdad? Para la otra semana, sí. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Muy bien, gracias. Que estén bien. Se nos quedó por ahí la compañera Eli, ¿ah? Eli. Ok. Profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Vea, profe, no le voy a poner ninguna excusa. Usted me va a creer que se me olvidó a mí hacer la tarea de teoría de colas. Y yo ahorita me puse a revisar ahorita, antes de entrar a clases, el aula virtual, y me la encuentro. Yo me acuerdo que usted la dejó. Y yo hice con los compañeros el otro caso de estudio, ¿verdad? Ajá. Pero a mí lo de la teoría de colas se me olvidó, profe. Bueno, hoy temprano, entonces me puse a revisar. Sí le tuve que pedir ayuda a un compañero para que me dijera cómo era que se hacía, porque yo me acordaba lo que se había hecho, pero habían cosas que no. Entonces el compañero gustosamente me ayudó. Ya, y yo sé que se la subí tardísimo, profe. Ojalá que por lo menos tome algo en cuenta. Le estoy siendo sincero, o sea, se la estoy entregando ahorita, porque sinceramente se me olvidó que tenía que hacerla.
No fue por vagancia ni nada de eso, fue que simplemente se me olvidó, así como algo que se me quedó ahí, que no me acordé. Está bien, perfecto. Pero lo importante fue que por lo menos vi de qué era lo que se trataba y no estaba difícil, la verdad estaba fácil. Sí tuve que pedir ayuda, pero yo se la entregué ahorita cuando estaba empezando el curso ahorita. Ok, está bien. Para que no sea tan rígido conmigo. Muy bien, perfecto. Bueno, profe, hasta luego, pase buenas tardes. Buenas tardes. Cuídense.